Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con mi compañero Luis y mi persona Miguel Ángel Oncancio, vamos a hablar lo que es entrelazamiento cuántico. Entonces, entre muchas teorías que pueblan el cosmos científico, pocas poseen importancia de la física cuántica, creada por genios de calibre como Planck, Einstein, Schrödinger. Desde muchos tiempos, mejor dicho, la mecánica cuántica es una de las extrañas disciplinas científicas. Desde la perspectiva de nuestra vida cotidiana, nada tiene sentido en la teoría cuántica. Teoría acerca de las leyes de la naturaleza que rigen el universo, de lo muy pequeño, así como de sistemas grandes como los superconductores. La palabra quantum se denota de paquetes de energía muy pequeños. En la mecánica cuántica, el nombre de la teoría cuántica se estudia componentes de la materia, las partículas que están compuestas, que la componen el universo. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el principio de certidumbre. El principio de certidumbre básico, así como lo entendemos nosotros, es que si conocemos la posición de la partícula, no podemos conocer su velocidad. Eh, no, si conocemos la velocidad, no podemos conocer su partícula. Entonces, el principio de incertidumbre reina en la mecánica cuántica, donde la mayoría de las cosas no pueden verse o conocerse con precisión, sino a través de varias mediciones y una niebla de posibilidades al azar. Que en el momento que hacemos varias mediciones, lo que allá estamos hallando son probabilidades o estamos hallando, digamos, no la posición, sino la posición en términos de probabilidades. Entonces, la, superposición, la superposición de los estados cuánticos. La superposición de la mecánica cuántica es un principio fundamental de la mecánica cuántica, que se sostiene que es un sistema físico, digamos, vamos a hablar del ejemplo del gato de Schrödinger, que ya lo hemos hablado en anteriores exposiciones. Digamos, cuando estábamos hablando sobre universos paralelos, tenemos dos estados, ¿sí? Esos dos estados existen simultáneamente, pero si nosotros alteramos o observamos un estado, el estado se distorsiona. Pero los estados están, o sea, el gato de Schrödinger está vivo y muerto, pero cuando destapamos la caja podemos ver que el gato está muerto o está vivo. Einstein, ¿qué pensaba acerca del entrelazamiento cuántico? Primero hablemos de la mecánica cuántica. Einstein decía que la mecánica cuántica estaba incorrecta. Él no creía en la mecánica cuántica ya que violaba uno de sus principios fundamentales. Uno de sus principios, del cual decía que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Cuando hablamos de entrelazamiento cuántico, ya vamos a hablar de una fuerza misteriosa, el cual es una fuerza que puede viajar más allá de la velocidad de la luz para transmitir entre dos estados. Digamos, él lo llamó una fuerza de distancia fantasmal. ¿Sí? Einstein lo llamó así. Entonces, ¿qué es el entrelazamiento cuántico? El entrelazamiento cuántico es, digamos, yo tengo una partícula a millones y millones de kilómetros de distancia y esa partícula está entrelazada con ella misma. ¿Sí? Hay dos partículas que están entrelazadas. Entonces, lo que le pasa a la partícula A, le pasa a la partícula B. Si esta partícula A se desplaza se desplaza cierta o se mueve cierta cantidad, la partícula B también se desplaza, tiene el mismo comportamiento simultáneamente. Eso es lo que no le gustaba a Einstein, porque Einstein decía que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque si la información viaja más rápido que la velocidad de la luz, podemos decir que pues, están entrelazadas y violaría uno de sus principios de la mecánica. Un simple ejemplo que podemos hacer es como entrelazar una de las aplicaciones del entrelazamiento cuántico es que digamos podemos transportar materia información. Por el momento, pues
Es algo así parecido que yo tengo un celular acá y puedo entrelazarlo con, bueno, en este caso lo voy a vincular con mi televisor. Y lo que pase en el celular, pues va a pasar en el televisor. Eso sería un ejemplo así como fácil. Acá ya lo vinculé. Entonces lo que está pasando en mi celular va a pasar en el televisor. Entonces está entrelazándose. Y cuando yo lo primo, Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que forman... Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que forman un solo sistema en el que ninguna de las partículas tiene un estado cuántico por sí misma. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron fue coger un par de partículas así y separarlas muy lejos, tal vez a años luz de distancia. Luego, imaginemos que aquí hay un observador midiendo la partícula A, dándole así un estado que no tenía antes. La idea clave es que al realizar la medición, también se está determinando el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía previamente. Para Einstein esto era imposible. ¿Cómo era posible que medir una cosa aquí afectara instantáneamente a algo que está a años luz de distancia? De modo que él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debía existir con anterioridad y que por lo tanto la mecánica cuántica estaba incompleta. La idea de medir una cosa aquí y que cambie algo que está muy lejos es lo que Einstein llamaría una espeluznante acción a distancia. Imaginémonos dos partículas entrelazadas como si fueran un par de bailarinas. Si las bailarinas no pueden verse o hablarse mientras bailan, es posible, aunque difícil, que vayan totalmente sincronizadas. Pueden hacerlo solo si han ensayado antes y saben cuáles son los movimientos que hay que hacer en cada momento. Einstein esperaba que las propiedades de las partículas entrelazadas se pudiesen describir de la misma manera, pero se equivocaba. Ahora sabemos que el entrelazamiento es una conexión entre partículas mucho más fuerte de lo que se puede alcanzar en la física clásica. Estas curiosidades cuánticas, de las cuales el entrelazamiento era la más extraña, desconcertaron a los investigadores durante más de un cuarto de siglo. En 1964, el físico irlandés John Bell diseñó un experimento para probar lo que Einstein pensaba que era imposible. Entonces llegó John Bell y demostró que el entrelazamiento no se podía explicar con una teoría básica y sencilla. Esto dio lugar a experimentos fundamentales en los que se intentaba averiguar si la naturaleza estaba realmente loca, si realmente era tan extraña. El experimento se basa en producir pares de fotones que volarán en dirección opuesta y luego, cuando estén a 12 metros de distancia el uno del otro, medirlos exactamente en el mismo instante. Y la idea es que las dos mediciones separadas por 12 metros deben ser independientes del concepto de relatividad. Con eso quiero decir que lo que mido por un lado no debería poder influir en el resultado de la medición en el otro lado. Ese es el punto esencial. La relatividad espacial nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, lo que significa que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar hacia el otro extremo del experimento. Y para eso era necesario que yo pudiera cambiar la orientación de los polarizadores en pocos nanosegundos. Conseguir hacerlo era crucial para el experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones se pueden polarizar vertical, horizontalmente o en diagonal a 45 grados. Pero la pareja de fotones entrelazados con resonancia paramagnética electrónica están polarizados al mismo tiempo vertical y horizontalmente. Es algo muy extraño. Tan extraño como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? El resultado que obtuve fue lo que predecía la mecánica cuántica, que es que cualquiera que sea la dirección de la medición de un lado, si optamos por medir en la misma dirección en el otro lado, descubrimos
que los dos fotones se alinean en la misma dirección. Esto significa que los resultados de las mediciones están estrechamente correlacionados, más que cualquier correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando los dos fotones están colocados a 12 metros de distancia, continúan comportándose como un solo objeto. Buenas tardes. Como decía mi compañero Miguel respecto al tema del entrelazamiento cuántico, creería yo que quizás deberíamos navegar un poquito más en el sentido histórico para ver qué fue lo que o de dónde emergió el entrelazamiento, esa discusión y ese pues maravilloso acontecimiento dentro de la física cuántica. Y lo que pasa es que por allá en 1935 Einstein publicó un artículo en conjunto con Podolsky y Rosen sobre la mecánica cuántica, en la cual dejaba ¿cómo se dice? Mejor dicho, dejaba prácticamente a la mecánica cuántica en un jaque. Es decir, en dicho artículo que Einstein, Podolsky y Rosen escribieron, ellos se centraban en que la mecánica cuántica debía cumplir ciertos parámetros. Lo primero que debía cumplir es que la mecánica cuántica debía estar asociada, o a la hora de medir, debía estar midiendo una cantidad física, y esa cantidad física debería estar representada a una cantidad real, ¿sí? A una magnitud real. Por lo tanto, ahí arguía Einstein que era menester que hubiera un sentido de la realidad en la mecánica cuántica. De tal manera que en dicho artículo Einstein, Podolsky y Rosen ellos determinan lo siguiente. Voy a bañar. Pause. En dicho artículo Einstein proponía de que había cierta irregularidad en la mecánica cuántica, en el sentido de que cómo era posible que sin importar a la distancia que estuviera, cómo era posible que dos partículas pudieran comunicarse, o dos estados de las partículas pudieran estar entrelazados, de tal manera que al medir un estado de una partícula, de la partícula 1, podríamos encontrar, a raíz de la medición de ese estado, podríamos encontrar las características del estado de la otra partícula. Es decir, recordemos lo siguiente de la mecánica cuántica. Recordemos que según la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, nosotros tenemos un observable que es un operador, que lo puedo representar con la letra H, y ese operador lo que hace es operar sobre una función. Esta es la función de estado que al final en la mecánica cuántica de Schrödinger se denota que es como un estado el cual está representado en... Ese estado está representado no en un estado de 3 dimensiones como solemos entenderlo, sino que eso está representado en un estado espacial recíproco, que es el espacio de Hilbert. Para la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo tenemos entonces el operador, el operador que es el observable, la función de estado, y al realizar eso lo que nosotros vamos a tener en relación de ese estado y el operador es simplemente un valor de energía. En el caso de que estuviéramos midiendo las energías del estado, obtendríamos un valor de energía.
Eso puede pasar simplemente con cualquier otro valor, otro observable de mecánica cuántica, que puede ser el momento. Podemos obtener un valor de momento y el operador posición, por ejemplo. Podemos obtener... ¿qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice que simplemente un estado, ¿sí? A un observable, si un observable al ser aplicado a una función de estado, si esa función de estado es una base de ese observable, nos va a generar por lo tanto un valor propio de o una medida que va a ser propia de ese estado. Ahora, relacionando eso a lo que es el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, ¿dónde hay papel? Einstein, Podolsky y Rosen dicen que tomemos simplemente dos observables que los voy a denotar como el observable A y el observable B. Y dichos observables los vamos a aplicar en dos funciones de estado que nos representan a dos partículas. Entonces, para la partícula 1 tenemos una función de estado 1 y la partícula 2 tenemos una función de estado 2. Esas funciones de estado, al aplicar nuestros observables a estas funciones de estado, vamos a obtener, como ya había dicho ahorita, vamos a obtener, si aplicamos el estado A, el observable A al estado 1, vamos a obtener simplemente el valor asociado al observable A de medida en la función de estado de la partícula 1, que la vamos a llamar A. Del mismo modo, si aplicamos el mismo estado A a la segunda función de estado de la partícula 2, vamos a obtener el mismo valor de A. Esto es siempre y cuando phi, o sea, las funciones de estado sean bases de estos operadores. ¿Qué pasa si aplicamos el operador B en 1 y en 2? Pues simplemente va a pasar lo mismo. De tal manera que si operamos este observable en las funciones, vamos a obtener en la misma relación vamos a obtener los valores de B. Tendremos la medida asociada a ese observable. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice que simplemente lo que significaría es que por medio de lo que conocemos como la superposición de estados, encontramos una serie como de entrelazamiento. Ese término de entrelazamiento lo acuñe, más que todo lo que se ve es que lo acuñe principalmente fue el mismo Schrödinger cuando estuvo construyendo su mecánica cuántica, de tal manera que pues fue ya con el artículo de Einstein que, pues, como ya sabemos históricamente, Einstein tenía digamos sus problemas con esa teoría cuántica, y recordemos que la teoría cuántica, en la construcción de la teoría cuántica, digamos el formalismo que se le está hallando lo está haciendo la escuela de Copenhague, que estaba dirigida por Niels Bohr. De tal manera que, claro, cuando Einstein publica ese artículo diciendo prácticamente que la teoría cuántica es incompleta en tanto que la función de onda no nos denota, digamos, que no nos denota no nos da razón del problema del entrelazamiento. Entonces, claro, pues en esos tiempos cuando Einstein y Bohr estaban discutiendo sobre la teoría cuántica, simplemente Einstein, al publicar ese artículo, dejó a todos los científicos locos, sobre todo a Bohr. De tal manera que, pues, Bohr no tenía nada más que hacer. Bohr dio sus argumentos para, digamos, aclarar
que de tal manera que la cuántica sí era una teoría fiable, pero de todos modos ese argumento de Einstein sobre el entrelazamiento en ese artículo no había sido, digamos, desmantelado ni probado, ¿sí? No fue hasta más o menos más de 30 años después de que Einstein publicó ese artículo que un físico irlandés llamado John Bell, él fue quien prácticamente arregló esa discusión en tanto que él empezó a estudiar la teoría cuántica y empezó a mirar ciertas cuestiones que no le parecían como que eh, le parecían bastante curiosas. De tal manera que él leyó precisamente el artículo de Einstein, Polk y Rosen y él lo que observó fue algo que muchos físicos no observaron durante todos esos años y fue que simplemente la paradoja que Einstein eh, llega a postular en ese artículo termina por no ser una paradoja. Simplemente es algo que hasta prácticamente logró reafirmar la fiabilidad de la teoría cuántica. De tal manera que simplemente pues lo que hizo John Bell fue generar un teorema que se llama teorema de Bell, en el cual postula una desigualdad. Él lo que dice en ese teorema y lo que demuestra con ese teorema es que la localidad en la mecánica cuántica no es o sea, la localidad en la mecánica cuántica no es compatible. Es decir, si se habla de localidad del espacio real, local, eso está en contrapartida con la mecánica cuántica. Es decir, Einstein lo que decía era que no, que simplemente si usted medía algo en este espacio, usted tenía que obtener, de acuerdo a ese espacio, obtener sus resultados. Y eso no tiene por qué afectar si usted va y mide allí en otro espacio, no debe afectar los resultados si mide allá en otro espacio. Eso es lo que pasaba. Entonces Bell lo que hizo fue como que no, esa localidad que Einstein postuló, que se postula, simplemente no es compatible con la mecánica cuántica. Es decir, él dice, si hay localidad, simplemente la mecánica cuántica no puede aplicar. Y si no hay localidad, la mecánica cuántica es efectiva. Pausa ahí. Lo que significaría que de las no localidades de existir sería una especie de vudú en la física de partículas porque prácticamente lo que tendríamos es eso, el entrelazamiento de partículas. Tendríamos una partícula en una región del espacio y la otra puede estar a kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia, y simplemente nosotros al medir ese estado con un observable, podríamos, si esas dos partículas están entrelazadas, podríamos, al medir eso observable, podríamos a partir de eso obtener las características de la otra partícula que está a millones de kilómetros a distancia. Es decir, prácticamente por lo que están entrelazadas, prácticamente es como si la información de la otra partícula nos haya llegado instantáneamente a nuestras manos a la hora de medir la partícula 1. Eso significaría entonces que simplemente en la mecánica cuántica relacionada por ejemplo con la relatividad que ya compañeros de nosotros han expuesto, simplemente burlaría el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. En este caso lo que estaría viajando es información, porque al final de cuentas nosotros lo que tendríamos es esa información de la partícula. Es decir, por ejemplo, para poder probar eso del entrelazamiento cuántico, hubieron experimentos que se llevaron a cabo. De tal manera que ellos lo que hacían, por ejemplo,
eran entrelazar partículas, entrelazar fotones, entrelazar electrones, y después de lograr ese entrelazamiento de las partículas, pudieron de tal manera, al medir el estado de una de esas partículas, por ejemplo el spin, encontraron que podían determinar el spin de la otra partícula. También encontraron algo curioso en el entrelazamiento cuántico, es que eh, si usted puede obtener entonces esa medida de una partícula a partir de la medida de la partícula asociada, o sea, la que está entrelazada, pues simplemente lo que usted estaría viendo es que estaría cambiando también los estados. Claro, recordemos que según la mecánica cuántica, si nosotros hacemos una medición a un estado, ese estado se va a alterar. Simple y sencillamente ya viene alterado. Lo que estaríamos viendo es que si se alteró ese estado, por el entrelazamiento cuántico podríamos encontrar las medidas de la otra partícula, pero el estado de la otra partícula no se ha alterado. O sea que es algo que nos ayuda bastante en el hecho de... Una aplicabilidad muy importante en esto es, por ejemplo, la teleportación y el manejo de información y la encriptación cuántica. Lo que significa esto es que si nosotros logramos entender, si hemos logrado entender ya el entrelazamiento cuántico, podemos lograr obtener tecnologías bastante maravillosas. Es decir, un ejemplo es, por ejemplo, la encriptación cuántica, que es lo que hablaba nuestro compañero Fabio en la clase pasada en su exposición, en la cual él decía que gracias al entrelazamiento cuántico podíamos crear códigos de encriptación bastante complejos, de tal manera que la información pudiera de hecho viajar y viajar segura, por ejemplo. Pero para esto, por ejemplo, para poder manejar eso de la encriptación cuántica, es necesario un computador. ¿Qué computador? Un computador cuántico. Este computador cuántico lo que hace es que simplemente podemos hacer cálculos de tal manera que simplemente no es necesario tener una fila de cálculos a realizar, sino que esta máquina lo que hace es, digamos, si necesita sumar 1 más 2 y después sumar 3 más 4, va a hacer esas dos operaciones al mismo tiempo. No necesita sumar 1 más 2 y después va a hacer el proceso 3 más 4. Esto se hace con algo que se llama ya, porque pues ya hay un computador cuántico en proceso, que pues todavía está en elaboración, porque pues ya todavía no hace procesamiento de datos ni operaciones complicadas. Pero esto ya, digamos que esto ya se ve, y estos computadores trabajan con una cosa que se llama qubits. Qubits son bits cuánticos. Si en los computadores normales nosotros trabajamos con bits, kilobits, gigabits, etc., allá en los computadores cuánticos trabajamos con bits cuánticos. De tal manera que, es decir, en un computador normal nosotros trabajamos con bits y los bits están caracterizados por un 1 o por un 0, en el cual el 1 y el 0 nos caracterizan, por ejemplo, verdadero o falso, y nos dan, digamos, una base para poder interactuar con un computador, crear un lenguaje con el computador. El lenguaje entonces de un computador cuántico va a ser los qubits. Estos qubits pueden ser, por ejemplo, los spines. Si podemos llamar un qubit un medio y otro qubit menos un medio, allá tendríamos una notación, y con esos qubits ya se podría empezar a jugar para procesar información. Esta es una aplicabilidad bastante importante porque pues una es la encriptación de la información y la otra es pues el viaje de la información, de tal manera que la información simplemente ya no sería necesario que la información tuviera que viajar por muchos años, sino que simplemente
nosotros al alterar el estado de cierto fenómeno, de cierta partícula, por ejemplo, allá a millones y millones de años luz, se va a encontrar que esa partícula, al alterar nosotros la partícula acá, la partícula allá va a estar alterada, va a cambiar su estado. Es decir, si cambiamos aquí el spin de la partícula que está entrelazada allá a millones de años luz, va a cambiar su spin. Esto, digamos que es bastante importante porque, como vimos, según el artículo de Einstein lo que hizo fue prácticamente demostrar que la física cuántica sí funciona, y que pues realmente, a pesar que falta mucho por entender sobre el mundo microscópico, pues o mundo atómico, pues simplemente lo que sabemos hoy en día nos ayuda bastante para las tecnologías que tenemos y para ayudar a que nuestra forma de vida sea mejor. 5.